Recuerdo el sonido exacto de su pluma estilográfica rasgando el papel. Fue una noche calurosa de agosto en el salón de nuestra casa. Nicolás firmó el documento sin leer una sola línea. Ni siquiera se molestó en ponerse las gafas. Para él, yo solo era la esposa que le traía los recados domésticos y le servía el whisky con hielo. Me miró con esa media sonrisa de superioridad. Y me dijo que no le aburriera con detalles administrativos. Creyó que mi silencio era su misión. Nunca imaginó que yo estaba conteniendo la respiración, observando cómo su propia mano sellaba su destino con tinta negra. A veces, el error más costoso de un hombre no es lo que dice a gritos, sino lo que firma sin mirar. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. El silencio en la sala de vistas del juzgado de primera instancia de Madrid era ensordecedor. Era ese tipo de silencio espeso, frío. El silencio que precede a una tormenta. O a una sentencia de por vida. Yo estaba sentada en la mesa de la demandante, con la espalda recta. Mis manos estaban entrelazadas sobre el regazo. Las apretaba tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Pero mi rostro estaba tranquilo. A mis 58 años. Un martes de noviembre. Se supone que debería estar en casa. Quizás preparando un cocido para el almuerzo. O regando las macetas del balcón. Pero no. Hoy era el día en que mi vida, o al menos la vida que había conocido durante los últimos 30 años, iba a terminar oficialmente. Al otro lado del pasillo estaba él. Don Nicolás de la Vega. Mi esposo. O lo que quedaba de él. Nicolás se reclinaba en su silla de cuero como si estuviera asistiendo a una reunión de negocios aburrida. No parecía un hombre que estaba viendo cómo se disolvía su familia. Llevaba ese traje azul marino hecho a medida. Tela italiana. Cortado para acentuar esos hombros anchos que alguna vez me hicieron sentir segura. Ahora, esos hombros solo parecían una barricada. Un muro de piedra. A su lado estaba sentado Garrido, su abogado. Un hombre cuya reputación en Madrid era más de perro de presa que de consejero legal. Garrido barajaba papeles con un aire teatral, asegurándose de que los gemelos de oro en sus puños brillaran bajo las luces fluorescentes del techo. Su señoría, dijo Garrido con esa voz retumbante que llenaba la pequeña sala. Mi cliente ha sido más que generoso. La oferta de pensión es consistente con sus ingresos actuales reportados. Hizo una pausa dramática. Me miró de reojo. Con esa mirada de suficiencia que reservan los hombres poderosos para las mujeres que consideran irrelevantes. La insistencia de la señora doña Adriana sobre estos supuestos activos ocultos no es más que una fantasía. Una fantasía nacida de la amargura. No hay dinero en cuentas extranjeras. No hay sociedades fantasmas. El grupo Nébula está operando actualmente con pérdidas. Yo no me inmuté. Mantuve mis ojos fijos en la jueza. Una mujer severa con gafas de montura fina que parecía tener poca paciencia para el teatro. Nicolás giró la cabeza levemente. Sus ojos. Esos ojos oscuros que alguna vez amé. Se clavaron en los míos. Y entonces sucedió. La sonrisa. No fue una sonrisa de calidez. No fue un saludo. Fue una mueca sutil. Un levantamiento arrogante de la comisura del labio. Era la expresión de un depredador mirando a una presa herida. Era una sonrisa que decía: yo gano. Tú pierdes. Siempre fuiste solo un escalón para mí. Se inclinó hacia su abogado y le susurró algo al oído. Garrido soltó una risita suave. La falta de respeto flotaba en el aire.
espesa como el humo. Nicolás creía con cada fibra de su ser que yo era la misma Adriana ingenua de hace 30 años. La chica que él había deslumbrado en la universidad. Él pensaba que yo era la mujer que simplemente asentía cuando él decía que tenía que trabajar hasta tarde. La mujer que firmaba cualquier documento fiscal que él ponía delante sin leer la letra pequeña. Él pensaba que yo era tonta. «Señora Adriana», preguntó la jueza. Su voz cortó la tensión. ¿Tiene su abogada alguna respuesta a la declaración del señor Garrido? Mi abogada se llamaba Elena. Elena no era llamativa. No tenía un despacho en el lujoso barrio de Salamanca. Ella trabajaba desde una oficina modesta en Vallecas y conducía un coche viejo. Nicolás se había reído cuando vio a quien había contratado. «Eso es lo mejor que puedes pagar». Se había burlado durante nuestra deposición. Elena se puso de pie. Se ajustó su chaqueta sencilla. «Sí tenemos respuesta». «Señoría», dijo Elena con calma. Pero antes de abordar la declaración jurada, nos gustaría presentar una prueba que fue pasada por alto por la defensa. Garrido puso los ojos en blanco. «Protesto». «Señoría, el periodo de descubrimiento está cerrado. No podemos sacar conejos de la chistera a última hora». «No es un conejo». «Señoría», dijo Elena. Su voz era firme. «Es un documento notarial. Firmado por el propio don Nicolás de la Vega. Con fecha del 12 de agosto de hace 3 años». Vi cómo el ceño de Nicolás se fruncía. Esa sonrisa arrogante vaciló por una fracción de segundo. Agosto de hace 3 años. Pude ver cómo su cerebro trabajaba. Intentando recordar. Ese fue el año en que el grupo Nébula se expandió. El año en que empezó a verse con Sofía. Había firmado miles de documentos ese año. ¿Qué podían tener nosotras? La jueza hizo un gesto con la mano. «Lo permitiré. Pero sea breve». Elena caminó hacia el estrado. Entregó una carpeta al alguacil. Y luego colocó una copia en la mesa de la defensa. Nicolás arrebató el papel antes de que su abogado pudiera tocarlo. La sala quedó en silencio. Yo observé la cara de mi marido. Vi el momento exacto en que sus ojos escanearon el encabezado. Vi cómo la sangre se drenaba de sus mejillas, convirtiendo su piel bronceada en un tono gris enfermizo. Vi cómo su nuez se movía al tragar saliva con dificultad. La sonrisa había desaparecido. Esa sonrisa estaba a punto de costarle 45 millones de euros. Él pensaba que yo era solo una parte del decorado de su mansión. Se olvidó de que fui yo quien le enseñó modales. Y se olvidó de que yo estaba allí. En las sombras. Esperando pacientemente el momento justo para encender la luz. Para entender el peso de este silencio en la sala. Tenemos que volver atrás. Tenemos que volver al momento en que me di cuenta de que mi matrimonio no era un hogar, sino una jaula dorada. Para entender el presente, tengo que llevarles al pasado. Hace unos 5 años. Vivíamos en La Moraleja. Ya saben. Ese lugar donde las casas tienen nombres propios y los muros son tan altos que nadie puede ver lo que ocurre dentro. Desde fuera, éramos la envidia de Madrid. Los de La Vega. La pareja perfecta en su castillo de cristal. Pero dentro de esos muros de piedra, el aire estaba viciado. Se sentía pesado. Mi hija Lucía se había marchado a estudiar a Londres. Era lo mejor para ella, por supuesto. Pero cuando cerré la puerta tras su partida, la casa se me vino encima. De repente, nuestra mansión se sintió inmensa. Y terriblemente vacía. Recuerdo pasar las tardes sentada en el salón principal. Con una taza de té que se quedaba fría en mis manos.
Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo antiguo que heredamos de su abuelo. Tic. Tac. Tic. Tac. Ese sonido marcaba el ritmo de mi soledad. Cada segundo era un recordatorio de que yo estaba sola en una casa diseñada para fiestas y grandes familias. Fue entonces cuando Nicolás empezó a cambiar. O quizás, fue cuando dejó de disimular. El grupo Nébula estaba despegando. Los contratos llovían. Y cuanto más dinero entraba por la puerta grande, más se alejaba el hombre con el que me casé. Ya no era mi Nico. El que disfrutaba de un paseo tranquilo los domingos. Se había convertido en Don Nicolás. El gran empresario. Llegaba a casa tarde. Siempre tarde. Yo mantenía la cena caliente. A veces preparaba un asado. O esa sopa de pescado que tanto le gustaba. Intentaba que la casa oliera a hogar. Pero para cuando él llegaba, la comida estaba reseca. Y su humor, agrio. Se sentaba a la cabecera de la mesa. Sin mirarme. Pegado a la pantalla de su teléfono móvil. La luz azul del aparato iluminaba su rostro, haciéndolo parecer un extraño. Si yo intentaba hablarle de mi día, del jardín, o de una carta que había llegado de Lucía, él suspiraba. Era un suspiro largo. Pesado. Cargado de impaciencia. Por favor, Adriana. Me decía sin levantar la vista del plato. Estoy cerrando un trato de millones de euros. No me aburras con tus pequeñeces. No tengo cabeza para tonterías domésticas. Pequeñeces. Así llamaba él a mi vida. A mis esfuerzos. A todo lo que yo hacía para mantener nuestro mundo en orden. Yo quería creer que era el estrés. Que era la presión del éxito. Porque la verdad era demasiado dolorosa para admitirla en voz alta. Pero las señales estaban ahí. Gritando en silencio. Empezó con los viajes repentinos. Reuniones de emergencia en Barcelona. Congresos de fin de semana en Valencia. Siempre surgía algo inaplazable. Y luego, la ropa. Yo siempre me encargaba de revisar sus camisas antes de que la empleada las llevara a lavar. Era mi costumbre. Me gustaba cuidar sus cosas. Una mañana de martes, al coger una de sus camisas blancas, lo sentí. Un aroma. No era mi perfume. Yo siempre he usado una fragancia suave de rosas. Muy clásica. Discreta. Pero esto era diferente. Era un olor dulce. Empalagoso. Agresivo. Olía a jazmín sintético y a algo más. Olía a juventud descarada. Me quedé paralizada en el cuarto de la plancha. Con la camisa apretada contra mi pecho. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolían las costillas. Pero no dije nada. Esa noche, cuando él volvió, le pregunté cómo le había ido el viaje. Él me miró a los ojos. Y mintió. Agotador, querida. Solo negocios aburridos. Y yo asentí. Como la buena esposa que se suponía que debía ser. Me tragué mis dudas. Me tragué mi orgullo. Porque en nuestro círculo, en nuestra sociedad, las apariencias lo son todo. Y yo tenía miedo de romper la foto perfecta. Tenía miedo de admitir que me estaba convirtiendo en un mueble más de esa casa enorme. Pero el mueble tenía ojos. Y el mueble escuchaba. Y pronto, el mueble dejaría de ser silencioso. Era nuestro 30º aniversario. 30 años. Se dice pronto. Pero 30 años es una vida entera. Yo había preparado una cena especial en casa. Había sacado la vajilla de porcelana. La que solo usamos en Navidad. Había encendido las velas largas. Las que guardaba desde el día de nuestra boda.
Esperé. Y esperé. A las 9 de la noche. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto. Ni siquiera una llamada. Lo siento, Adriana. Surgió una crisis con los inversores japoneses. No me esperes despierta. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Escrito así. Sin un solo emoticono. Sin cariño. Me quedé mirando el mensaje. Sentí un frío extraño en el estómago. No era rabia. Era decepción. Miré la comida en la mesa. El asado se estaba enfriando. La salsa se estaba cuajando. Pensé. Pobre Nicolás. Debe estar agotado. Trabajando en una fecha tan señalada. Qué ingenua fui. Tomé una decisión impulsiva. Empaqueté la comida en un recipiente térmico. Cogí las llaves del coche. Y conduje hacia el centro de Madrid. Hacia la Torre de Cristal donde estaba la sede del Grupo Nébula. La ciudad estaba tranquila. Lloviznaba un poco. Las luces de la Castellana se reflejaban en el asfalto mojado. El guardia de seguridad me saludó al entrar. Buenas noches, doña Adriana. Tan amable como siempre. Subí en el ascensor privado. El zumbido suave del motor era el único sonido. Cuando las puertas se abrieron en la planta ejecutiva. Todo estaba a oscuras. Solo se veía una franja de luz amarilla saliendo por debajo de la puerta del despacho de Nicolás. Caminé despacio. Mis zapatos apenas hacían ruido sobre la moqueta gruesa. Llevaba la comida caliente contra mi pecho. Como si fuera una ofrenda de paz. Estaba a punto de llamar a la puerta. Mi mano ya estaba levantada. Pero entonces... escuché una risa. Era una risa de mujer. ¿Cristalina? Juvenil. Descarada. ¿Sofía? Me detuve en seco. Mi mano se quedó congelada en el aire. ¡Ay, Nicolás! Decía ella. Eres terrible. ¿De verdad se ha creído lo de los japoneses? Y luego... escuché la voz de mi marido. Una voz que no usaba conmigo desde hacía años. Una voz relajada. Triunfante. Por supuesto que se lo ha creído. Dijo él. Adriana se cree cualquier cosa que yo le diga. Es tan predecible que a veces me da lástima. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Me pegué a la pared. En la penumbra del pasillo. Pero Sofía no había terminado. Su voz se volvió más seria. Más calculadora. Pero ten cuidado, Nico. Si pedimos el divorcio ahora, ella te quitará la mitad. La ley es clara. Escuché el sonido de copas brindando. Cristal contra cristal. No te preocupes, mi niña. Dijo Nicolás. Y el tono de su voz me heló la sangre. Ya lo tengo todo arreglado. ¿Arreglado? Preguntó ella. Todo el capital líquido. Los beneficios de este trimestre. Ya están en la Sociedad Patrimonial Monte Alto. Monte Alto. Nunca había oído ese nombre. A efectos legales. Continuó Nicolás. El Grupo Nébula está en números rojos. Cuando le presente los papeles del divorcio, ella pensará que le estoy haciendo un favor al dejarle la casa. Pero la casa es un pozo sin fondo de gastos. Hubo una pausa. Pero Nicolás, dijo Sofía. ¿Y si ella contrata a un auditor? ¿Y si revisa las cuentas? Nicolás soltó una carcajada. Una risa seca. Crue. ¿Adriana? Por favor. Adriana no sabe distinguir un balance de una lista de la compra. Ella es
¿Cómo decirlo? Ella es una ama de llaves de lujo. Nada más. Ha criado a la niña y ha mantenido la casa limpia. Pero su cerebro se quedó en el siglo pasado. Es demasiado tonta para buscar donde no debe. Ama de llaves de lujo. Demasiado tonta. Esas palabras flotaron en el aire. Pesadas como plomo. El recipiente de comida se resbaló de mis dedos. Lo atrapé contra mi cuerpo antes de que cayera al suelo. Pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Mis piernas flaquearon. Quería entrar. Quería gritar. Quería tirarles la comida a la cara y decirles que yo no era tonta. Pero no lo hice. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Pero al romperse, también se endureció. Si entraba ahora, sería la esposa histérica. La mujer celosa. Él lo negaría todo. Y yo perdería la ventaja. Así que di media vuelta. Caminé hacia el ascensor. Paso a paso. Aguantando la respiración. Bajé al garaje. Me metí en mi coche. Y allí, en la oscuridad y el silencio del aparcamiento subterráneo, me permití llorar. Pero no lloré a gritos. Fueron lágrimas silenciosas. Ardientes. De esas que te queman las mejillas y te vacían por dentro. Esa noche, la Adriana que amaba ciegamente a su marido murió en ese coche. Y nació una mujer nueva. Una mujer que estaba dispuesta a escuchar. A observar. Y a esperar. Señoras y señores. ¿Alguna vez en su vida han depositado toda su confianza en una sola persona? Le han entregado a alguien toda su juventud, para luego descubrir, un día, que esa misma persona estaba afilando el cuchillo a sus espaldas? Esa sensación, cuando uno se da cuenta de que la persona con la que compartía la cama es, en realidad, el extraño más cruel de todos, ¿la recuerdan? Compártanla conmigo. Si en su corazón también quedó una herida profunda como esa, estoy aquí para escucharlos. Los días que siguieron a aquella noche en el aparcamiento no fueron días de furia. Fueron días de silencio. Dejé de dormir. Me pasaba las noches vagando por los pasillos de nuestra casa en La Moraleja. Mis pies descalzos sobre el mármol frío eran lo único que me recordaba que seguía viva. Hubo momentos, lo confieso, en los que quise rendirme. Pensé en hacer las maletas. Coger el primer avión a Londres para ver a mi hija Lucía. Y dejarle todo a Nicolás. Que se quedara con su dinero. Con su empresa. Y con su amante. Pero luego miraba las fotos familiares en la repisa de la chimenea. Veía a mi padre. Un hombre recto. Un Valdés de los de antes. Un hombre que me enseñó que la dignidad no se negocia. Y pensé en mi hija. Si yo me iba sin luchar. Si yo dejaba que él me robara el futuro que construimos juntos. ¿Qué ejemplo le estaría dando a Lucía? No. Los Valdés no huyen. Así que me sequé las lágrimas. Y tomé una decisión. Si Nicolás quería una esposa tonta, yo sería la esposa más tonta de España. Empecé a interpretar el papel de mi vida. Cuando él llegaba a casa oliendo a jazmín barato y a culpa, yo le recibía con una sonrisa. Le preparaba su gin tonic. Le preguntaba por sus reuniones inventadas. Me daba asco. Físicamente. Sentía náuseas cada vez que él me daba un beso distraído en la mejilla. Tuve que hacer de tripas corazón. Tuve que tragar mucha quina. Pero lo hice. Y funcionó. Nicolás bajó la guardia. Dejó de esconder su teléfono. Dejó las llaves de su despacho sobre la mesa del recibidor. Una mañana, cuando él salió a jugar al golf,
Entré en su despacho. No buscaba cartas de amor. No me interesaban los detalles sórdidos de su aventura. Buscaba números. Revisé los cajones. Detrás de las facturas de la luz y los recibos del jardinero. Encontré lo que buscaba. Eran correos impresos. Borradores. Notas garabateadas. Y allí estaba ese nombre otra vez. Sociedad Patrimonial Monte Alto. Leí los documentos. Aunque Nicolás creía que mi cerebro se había secado. Yo sabía leer. Y lo que vi me heló la sangre. Monte Alto no era una inversión. Era un escondite. Una sociedad pantalla registrada a nombre de terceros. Diseñada para vaciar el grupo Nébula poco a poco. Nicolás estaba desviando millones. El dinero de nuestra jubilación. La herencia de Lucía. Todo iba a parar a ese pozo negro. Necesitaba ayuda. Pero no podía acudir a los abogados de siempre. Todos comían de la mano de Nicolás. Entonces me acordé de Elena. Elena había sido la abogada junior de la empresa hacía años. Nicolás la despidió porque, según él, ella hacía demasiadas preguntas sobre ética. La llamé desde una cabina telefónica. Como si fuera una criminal. Nos reunimos en su pequeño despacho en Vallecas. Le llevé las copias que había hecho a escondidas. Elena revisó los papeles. Su rostro se endureció. Se quitó las gafas y me miró con seriedad. Doña Adriana. Me dijo. Esto es grave. Nicolás está cometiendo un delito de alzamiento de bienes. Y probablemente fraude fiscal. Lo sé. Dije yo. Quiero recuperar lo que es mío. Elena suspiró. Se recostó en su silla vieja que chirriaba. El problema, Adriana, es que estos papeles son indicios. No son pruebas definitivas de propiedad. En España, la ley protege al titular formal. Y formalmente, Nicolás no posee nada de esto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Entonces no hay nada que hacer? Hay una forma. Dijo Elena bajando la voz. Necesitamos un contradocumento. ¿Un qué? Un documento privado. Explicó ella. Un papel donde Nicolás reconozca explícitamente que él es el titular real de la sociedad Monte Alto. Un documento que anule a los testaferros. Los defraudadores suelen redactarlos para protegerse. Para que sus socios no les roben. Negué con la cabeza. Nicolás nunca me daría eso. Es arrogante. Pero no es estúpido. Jamás firmaría su propia sentencia de muerte. Elena me miró fijamente. Entonces, Adriana, tendrá que hacer que lo firme sin que él sepa lo que está firmando. Salí del despacho de Elena con el corazón en un puño. La tarea parecía imposible. Nicolás leía cada contrato. Revisaba cada coma. Pero entonces recordé algo. Recordé su arrogancia. Recordé lo que le dijo a su amante aquella noche. Es una ama de llaves de lujo. Es tonta. Esa era mi arma. Su desprecio era mi única ventaja. Si él creía que yo era estúpida. Quizás. Solo quizás. No se molestaría en leer lo que la estúpida le ponía delante. Solo necesitaba el momento perfecto. Y el momento llegó de la mano de su peor enemigo. Su propio ego. Fue una noche de agosto. De esas noches de verano en Madrid en las que el calor no te deja respirar. Ni siquiera el aire acondicionado de nuestra mansión podía enfriar la atmósfera. Recuerdo la fecha exacta. 12 de agosto. Nicolás llegó a casa pasadas las 2 de la madrugada.
No tuve que mirarle a la cara para saber en qué estado venía. Lo escuché tropezar con el paragüero de la entrada. Escuché su risa. Una risa fuerte. Descontrolada. Venía borracho. Pero no solo de vino. Venía borracho de éxito. Y de arrogancia. Había ganado un contrato enorme con la administración pública ese día. Millones de euros para el grupo Nebula. Se sentía el rey del mundo. Se sentía intocable. Yo estaba esperándole en el salón. Llevaba puesta mi bata de seda. Y en la mesa baja. Tenía preparada mi trampa. Una pila de papeles. Nicolás entró en la sala. Se aflojó la corbata. Tenía los ojos brillantes y la cara enrojecida. Adriana. Gritó. Deberías ver la cara de la competencia. Los he aplastado. Soy un genio. ¿Me oyes? Un genio. Se sirvió otra copa de whisky. Aunque claramente no la necesitaba. Yo me levanté despacio. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Pum. 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 Sentía que se me iba a salir del pecho. Pero forcé una sonrisa. Esa sonrisa sumisa que él esperaba de mí. Eres increíble. Nico. Le dije suavemente. Nadie puede contigo. Él se dejó caer en el sofá. ¿Satisfecho? Aproveché el momento. Me acerqué con la carpeta de documentos. Mis manos sudaban. ¿Karina? Le dije. Odiaría arruinar tu celebración. Pero don Tomás me ha llamado 3 veces hoy. Está furioso porque no le hemos enviado los papeles de la casa y del seguro del coche. Dice que si no los tiene mañana a primera hora, tendremos una multa. Nicolás resopló. Agitó la mano con desdén. Ese viejo Tomás siempre molestando con burocracia. Gruñó. Lo sé. Dije yo. Acercándole un bolígrafo. Su Montblanc favorito. Solo firma aquí. Aquí. Y aquí. Y yo me encargo de todo. Para que tú puedas descansar. Él tomó el bolígrafo. Sus movimientos eran torpes. Miré la pila de papeles. El primero era la renovación del seguro del coche. Inofensivo. Nicolás garabateó su firma. Ras. Ras. Pasó la página. El segundo era un permiso municipal para la poda de los árboles. Firmó de nuevo. Sin leer. Y entonces. Llegó al tercero. El contradocumento. El papel que decía claramente que él, Nicolás de la Vega, era el único propietario real de la Sociedad Patrimonial Monte Alto. Y que todos los activos allí depositados le pertenecían. Era su sentencia. Y mi salvación. Nicolás se detuvo. El tiempo se congeló. Entornó los ojos, tratando de enfocar las letras que debían estar bailando ante su vista nublada. ¿Qué es esto?, murmuró. ¿Monte Alto? Sentí un sudor frío bajar por mi espalda. Estuve a punto de desmayarme. Si él leía 2 líneas más, todo se acabaría. Mantuve la voz firme, aunque por dentro estaba gritando. Es lo del impuesto de bienes inmuebles de la finca. Mentí. Con una naturalidad que me asustó a mí misma. Don Tomás dijo que había que actualizar el titular para la gestión de basuras o algo así. Ya sabes cómo es el ayuntamiento. Nicolás me miró. Luego miró el papel. Luego miró su copa de whisky. Ah. Sí. Burocracia. Dijo. Y firmó.
Nicolás de la Vega. Con su rúbrica grande y ostentosa. Cerré la carpeta suavemente. Como si contuviera una bomba de relojería. Ya está. Dije. Descansa. Mi amor. Él se quedó dormido en el sofá 5 minutos después. A la mañana siguiente, don Tomás vino a casa a tomar café. Como hacía muchos domingos. Tomás era un hombre de honor. Un notario de la vieja escuela. Él había visto cómo Nicolás trataba a las mujeres. Había visto a Sofía. Y aunque un notario debe ser imparcial, Tomás también era mi amigo. Le serví el café en la terraza. Le deslicé la carpeta. Él vio la firma de Nicolás. Vio el documento. Me miró por encima de sus gafas. Sabía que Nicolás no había leído eso en su sano juicio. Sabía lo que yo había hecho. Adriana. Dijo en voz baja. Esto es peligroso. Lo sé. Respondí. Pero es justo. Tomás. Es lo único que tengo para protegerme. Tomás suspiró. Miró hacia el jardín. Luego sacó su sello oficial de la cartera. Estampó el documento. Hizo oficial mi mentira. O quizás hizo oficial la verdad que Nicolás quería esconder. Ese día, mientras escuchaba el sonido seco del sello contra el papel, supe que había cruzado una línea. Había dejado de ser la víctima. Me sentí un poco sucia. Sí. Pero por primera vez en años. También me sentí segura. Volvamos a ese momento en la sala del juzgado. El papel estaba sobre la mesa. Era una simple hoja de papel blanco. Con un sello notarial en la esquina inferior. Y una firma. La firma de mi marido. Grande. Exagerada. Inconfundible. Elena. Mi abogada. Permaneció de pie. No alzó la voz. No hizo grandes gestos teatrales. Simplemente habló con la claridad de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Señoría. Dijo Elena. Este documento es un contradocumento. En él, el señor don Nicolás de la Vega reconoce explícitamente que él es el titular real y único propietario de la Sociedad Patrimonial Monte Alto. Hubo un murmullo en la sala. Elena continuó. Este documento acredita que los 45 millones de euros en activos, que la defensa afirma que no existen, son en realidad propiedad del señor de la Vega. Y que la estructura societaria fue creada únicamente para ocultar este patrimonio a la hacienda pública. Y a su esposa. Vi cómo la palabra hacienda golpeaba a Nicolás como un mazo físico. En España se puede jugar con muchas cosas. Pero no se juega con la agencia tributaria. Nicolás lo sabía. Su abogado lo sabía. Garrido. El abogado que minutos antes parecía un pavo real. Se desinfló en su silla. Su rostro perdió ese brillo de arrogancia. Se inclinó hacia Nicolás y le susurró algo urgente. Algo desesperado. Pero Nicolás no le escuchaba. Nicolás estaba mirando el papel. Sus ojos iban de la fecha a la firma. Del sello de don Tomás a mi rostro. El 12 de agosto. Vi el momento exacto en que lo recordó. Recordó el whisky. Recordó su euforia. Recordó cómo se burló de mí pensando que yo era una tonta firmando papeles de jardinería. La sangre se le fue de la cara. Dejó de ser el empresario bronceado y exitoso. De repente, bajo la luz fría del juzgado, pareció envejecer 10 años en un segundo. Sus manos empezaron a temblar.
Soltó el papel como si quemara. Yo le miraba desde mi sitio. Y debo confesar algo. Durante 3 años. Había imaginado este momento. Había soñado con verle caer. Había pensado que sentiría una alegría salvaje. Una euforia de venganza. Pero no fue así. Lo que sentí fue un peso enorme en el pecho. Una tristeza profunda y antigua. No vi a un monstruo derrotado. Vi a un hombre viejo. Asustado. Patético. Vi al padre de mi hija convertido en un mentiroso acorralado. Sentí lástima. No por él. Sino por nosotros. Por lo que fuimos. Por el tiempo perdido. La jueza se ajustó las gafas. Su expresión se endureció. Ya no había rastro de aburrimiento en su cara. Ahora había severidad. Señor Garrido, dijo la jueza. Su voz era hielo puro. ¿Tiene alguna explicación para esto? ¿O debo asumir que su cliente ha intentado cometer perjurio en mi sala? Garrido balbuceó. Se puso de pie. Se abrochó y desabrochó el botón de la chaqueta. Señoría. Nosotros, mi cliente no recordaba, esto debe ser un error administrativo. Siéntese, ordenó la jueza. Garrido se sentó. La jueza miró a Nicolás. Señor de la Vega. A la luz de esta nueva prueba, ordeno el embargo preventivo inmediato de todos los activos vinculados a la sociedad Monte Alto. El mazo no golpeó la mesa. Pero la sentencia cayó sobre Nicolás con todo su peso. Además, continuó la jueza, daré traslado de este documento a la Fiscalía para que investigue un posible delito fiscal y de alzamiento de bienes. Nicolás cerró los ojos. Se hundió en su silla. Parecía pequeño. Muy pequeño dentro de su traje italiano de 3.000 euros. Nuestras miradas se cruzaron una última vez. Él buscaba algo en mis ojos. Quizás buscaba a la Adriana de siempre. La que le perdonaba. La que arreglaba sus desastres. Pero esa Adriana ya no estaba. Yo mantuve la cabeza alta. No sonreí. No hice gestos de victoria. Simplemente le sostuve la mirada. Con la dignidad de quien ha sobrevivido a un naufragio y ha llegado a la orilla. Sola, pero viva. La sesión terminó. El alguacil nos indicó que podíamos salir. Me levanté. Mis piernas estaban firmes. Al salir de la sala, dejé atrás el olor a cera y a miedo. Dejé atrás 30 años de mentiras. Pero sabía que esto no había terminado. Nicolás había perdido el juicio. Pero ahora venía lo difícil. Ahora tenía que enfrentarme a los restos del naufragio. 2 días después del juicio, tuve que hacer algo que nunca pensé que haría. Quedé con Sofía. No nos vimos en una comisaría. Ni en un juzgado. No quería escándalos. Los Valdés lavamos los trapos sucios en casa. O al menos, en privado. Elegí una cafetería discreta en el barrio de Salamanca. De esas con mesas de mármol y camareros que saben ser invisibles. Llegué 10 minutos antes. Pedí un café solo. Y esperé. Cuando Sofía entró por la puerta, casi no la reconocí. Ya no llevaba esos vestidos ajustados y llamativos. Llevaba unos vaqueros y un jersey gris. Llevaba gafas de sol oscuras. Aunque el día estaba nublado. Caminaba rápido. Mirando al suelo. Como si temiera que alguien la reconociera. Como si la vergüenza fuera una prenda pesada que llevaba sobre los hombros. Se sentó frente a mí. No se quitó las gafas. Yo no dije nada. Simplemente puse mi mano sobre la mesa.
con la palma abierta. Esperando. Sofía rebuscó en su bolso. Sus manos temblaban. Sacó un juego de llaves con el logotipo de Porsche, las dejó sobre el mármol. El sonido metálico resonó en el silencio de la cafetería. Clac, ahí estaba. El coche deportivo. El símbolo de la nueva vida de Nicolás. El trofeo, reducido a un trozo de metal frío sobre una mesa de café. Sofía sorbió por la nariz. Vi una lágrima resbalar por debajo de sus gafas oscuras. Adriana, dijo. Su voz era un hilo roto. Tienes que creerme. Yo no sabía nada. Él me dijo que el coche era un regalo. Me dijo que el dinero era suyo. Que el divorcio ya estaba casi firmado, la miré. Era joven. Muy joven. Podría haber sido compañera de clase de mi hija Lucía. En ese momento. No sentí odio. Ni siquiera sentí rabia. Sentí una pena inmensa. Sofía, le dije. Mi voz salió suave. Casi maternal. Ella levantó la vista. No te mientas a ti misma. Continué. Tú no fuiste engañada. Tú elegiste cerrar los ojos. Ella abrió la boca para protestar. Pero yo alcé una mano para detenerla. Cuando un hombre casado te regala un coche que vale más que tu apartamento. Y te pide que lo pongas a nombre de una empresa que no conoces. En el fondo sabes que algo está mal. Pero preferiste no preguntar. Porque la respuesta habría arruinado el cuento de hadas. Sofía bajó la cabeza. Se mordió el labio inferior. Este coche, dije, tocando las llaves con la punta del dedo, no es tuyo. ¿Y tampoco es de Nicolás? ¿De quién es entonces?, preguntó ella en un susurro. Pertenece a la mentira, dije. ¿Y las mentiras, Sofía? Siempre pasan factura. Tarde o temprano. El dueño viene a cobrar. Ella se quedó en silencio un momento. Luego asintió, se levantó de la silla. Parecía aún más pequeña que cuando entró. Lo siento, murmuró. Y se fue. La vi salir de la cafetería. Caminando rápido. Desapareciendo entre la gente de la calle Velázquez. Me quedé sola en la mesa. Con las llaves del coche y mi café frío. Miré a mi alrededor. La gente charlaba. Reía. Comía pasteles. La vida seguía como si nada. Y de repente sentí un frío terrible. Se supone que yo había ganado. Tenía las llaves. Tenía el patrimonio. Había recuperado lo que era mío. Pero mi corazón estaba vacío. Era un vacío que resonaba como un eco en una casa deshabitada. Miré la silla vacía frente a mí. Y me di cuenta de que ganar una guerra no te devuelve lo que perdiste en la batalla. La justicia es necesaria. Sí. Pero la justicia no te abraza por la noche. En ese momento, al ver cómo la silueta de aquella mujer se perdía en la distancia, sentí de pronto un frío infinito. Resultó que la victoria también puede ser terriblemente solitaria. Me pregunté entonces si alguno de ustedes, que está escuchando esta historia, ha sentido alguna vez ese mismo vacío justo después de haber alcanzado la justicia. Esa sensación de tener el triunfo en las manos, pero el corazón cargado de peso. Si comprenden la soledad que siento en este instante, por favor ayúdenme escribiendo el número 1, en los comentarios de abajo. Solo un 1. Para que sepa que no estoy hablando sola en esta habitación vacía. Su presencia es el mayor consuelo que me permite seguir contando el capítulo final. Pasaron 3 semanas desde el juicio. El otoño había llegado a Madrid con fuerza. Las hojas de los árboles en La Moraleja se habían vuelto marrones y caían sobre el camino de entrada, cubriéndolo todo como una alfombra vieja.
Era una noche de lluvia cerrada. De esas en las que el agua golpea los cristales con rabia. Como si quisiera entrar. Yo estaba en el salón. Leyendo un libro que no conseguía entender. Mis ojos pasaban por las líneas. Pero mi mente estaba lejos. Entonces sonó el timbre. No era el sonido habitual. Fue un timbrazo largo. Insistente. Desesperado. Miré el reloj de la pared. Eran las 11 de la noche. Me levanté despacio. Me ajusté la chaqueta de punto. Sentí un nudo en el estómago. Una intuición. Cuando abrí la puerta de roble macizo. El viento húmedo me golpeó la cara. Y allí estaba él. Nicolás. Pero no era el don Nicolás de la Vega que todos conocían. No era el hombre del traje italiano y la sonrisa de tiburón. El hombre que estaba bajo la lluvia parecía un fantasma. Su ropa estaba empapada. Su cabello. Siempre tan perfecto. Estaba pegado a su frente. Y sus ojos estaban inyectados en sangre. Adriana. Dijo. Su voz se rompió. Como un cristal pisado. Le dejé pasar. No por amor. Sino por humanidad. No se deja a un perro bajo esa tormenta. Mucho menos al padre de tu hija. Entró en el recibidor. Goteando agua sobre la alfombra persa. La misma alfombra que él me prohibía pisar con zapatos de calle. Se dejó caer en el banco de madera. Se cubrió la cara con las manos. Y empezó a llorar. No era un llanto silencioso. Eran sollozos secos. Ahogados. El sonido de un hombre que sabe que ha perdido el suelo bajo sus pies. Hacienda. Balbuceó entre lágrimas. La agencia tributaria va a por mí. Adriana. Quieren cárcel. Hablan de 5 años. 5 años. Yo me quedé de pie. A unos metros de distancia. Manteniendo esa barrera invisible que ahora nos separaba. El consejo me ha echado. Continuó. Me han quitado la presidencia del grupo Nebula. Mis amigos no me cogen el teléfono. Garrido dice que no hay defensa posible con ese documento que presentaste. Levantó la cabeza y me miró. En sus ojos vi el pánico puro. Adriana. Tienes que ayudarme. Sentí una punzada en el pecho. 30 años de recuerdos me golpearon de golpe. Las vacaciones en Santander. El día que nació Lucía. Las navidades. Por un segundo. Solo un segundo. Quise abrazarle. Quise decirle que todo iría bien. Que yo lo arreglaría. Como siempre había hecho. Por favor. Suplicó. Se levantó y dio un paso hacia mí. Casi cae de rodillas. Retira la denuncia. Di que te equivocaste. Di que ese documento notarial era un borrador. Que yo estaba borracho y no sabía lo que hacía. Si tú lo dices, el juez te creerá. Eres la víctima. A ti te creerán. Lo miré. Estaba dispuesto a usarme una vez más. Estaba dispuesto a hacerme mentir ante un tribunal. A manchar mi nombre. Solo para salvar su piel. Lo hice por nosotros. Dijo él. Viendo mi duda. Lo hice por la familia. Por el futuro de Lucía. Todo ese dinero era para vosotros, y ahí fue donde se rompió el último hilo, esa mentira. Esa maldita mentira de que sus crímenes eran actos de amor. Caminé hacia el secreter antiguo que había en el rincón. Abrí el cajón con la llave que siempre llevaba colgada al cuello, saqué un sobre amarillo, no. Nicolás. Dije. Mi voz sonó tranquila. Pero firme como el acero.
No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por tu ego. Le tendí el sobre, él lo cogió con manos temblorosas. Lo abrió, era la carta original. La carta de confesión a Hacienda que él había redactado hacía 3 años. Cuando temía una inspección que nunca llegó. La carta donde admitía haber desviado fondos. La que yo rescaté de su papelera y guardé. Por si acaso, él leyó la primera línea. Y se quedó blanco. Tú sabías lo que hacías. Le dije suavemente. Sabías que era ilegal. Sabías que nos ponías en peligro a Lucía y a mí. Y aún así lo hiciste. Y luego te fuiste a celebrarlo con otra mujer, Adriana. Susurró. Si entregas esto, me hundes. Yo no te estoy hundiendo. Respondí. Sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Pero no las dejé caer. Yo no te envío a la cárcel. Nicolás. Tú mismo pusiste los ladrillos de esa celda. 1 a 1. Con cada mentira. Con cada firma falsa. Con cada traición, pero, somos familia. Intentó decir, éramos familia. Le corregí. Ahora solo somos 2 personas que compartieron un pasado. Me acerqué a la puerta. La abrí de par en par. La lluvia seguía cayendo fuera. Oscura y fría. Vete. Nicolás. Le dije, él me miró una última vez. Esperando un milagro. Esperando a la esposa sumisa. Pero ella ya no estaba allí. Bajó la cabeza. Y salió a la noche. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Clac, me apoyé contra la madera fría. Y respiré, me dolía el alma. Sí. Me dolía como si me hubieran arrancado un miembro. Pero por primera vez en mucho tiempo. El aire que entraba en mis pulmones era limpio, era el aire de la verdad. 3 meses después de la tormenta. El ambiente en la sede del Grupo Nébula había cambiado. Ya no olía a éxito ni a colonia cara. Los pasillos olían a miedo. Y a café rancio. La empresa estaba al borde de la quiebra. Las acciones habían caído en picado tras el escándalo de Nicolás. Los bancos habían cerrado el grifo del crédito. Esa mañana de martes. Se celebraba una junta de accionistas de emergencia. Yo no estaba invitada. Por supuesto. Para ellos. Yo seguía siendo solo la exmujer despechada. Una nota al pie de página en la historia del gran fundador. Pero yo tenía una llave que ellos ignoraban. Llegué al edificio en un taxi. No entré por la puerta de atrás. Entré por la puerta principal. Saludé al guardia de seguridad. El mismo que me había visto llorar en el coche aquella noche. Él me sostuvo la puerta con respeto. Subí a la planta noble. Cuando abrí la puerta doble de la sala de juntas, se hizo un silencio sepulcral. Había 12 hombres sentados alrededor de la mesa de caoba. 12 hombres con trajes grises y caras largas. Parecían capitanes discutiendo quién debía hundirse con el barco. El presidente interino. Un hombre llamado Martínez. Se puso de pie. Adriana. Dijo con impaciencia. Estamos en medio de una crisis. No es momento para visitas sociales. Si vienes a preguntar por tus muebles, habla con la secretaria. No me moví. Caminé despacio hasta el final de la mesa. Dejé mi bolso sobre la superficie pulida. No vengo por los muebles. Señor Martínez. Dije con voz tranquila. Vengo por el edificio. Hubo un murmullo de confusión. Como saben. Continué. Tras la ejecución de la sentencia de divorcio, la sociedad patrimonial Monte Alto ha pasado a ser de mi propiedad. Y esta sociedad es la dueña legal de este edificio. Y de las oficinas en Barcelona.
Martínez se puso pálido. Técnicamente. Señores. Soy su casera. Y el alquiler lleva 3 meses sin pagarse. Tengo derecho a desalojarlos esta misma tarde. El pánico se extendió por la sala. Empezaron a hablar todos a la vez. Liquidación. Despidos. Ruina. Levanté una mano. Y callaron. Pero no estoy aquí para echar a nadie a la calle. Dije. Miré a esos hombres. Durante años. Nicolás les había hecho creer que él era el único genio. Que él conseguía los contratos mágicamente. Nicolás era un gran vendedor. Les dije. Tenía carisma. Sí. Pero ustedes saben cómo funciona este país. Los contratos no se firman en los despachos. Se firman en las cenas. En los clubes de campo. En las monterías. Les miré uno a uno. ¿Quién creen que consiguió que el Ministerio de Fomento nos recibiera en 2010? Fui yo. Porque la esposa del subsecretario fue mi compañera de colegio. ¿Quién suavizó las relaciones con el Banco Central cuando nos negaron el crédito? Fui yo. Porque mi apellido, Valdés, todavía significa algo en esta ciudad. Nicolás ponía la firma. Señores. Pero yo ponía la confianza. Yo tejí la red que sostuvo a esta empresa mientras él jugaba a ser Dios. El silencio en la sala era diferente ahora. Ya no era de desprecio. Era de asombro. Saqué una carpeta de mi bolso. Tengo 45 millones de euros en activos líquidos recuperados de la sociedad Monte Alto. Dejé la carpeta sobre la mesa. Estoy dispuesta a inyectar 40 millones en el Grupo Nebula. Para sanear las cuentas. Pagar a los proveedores. Y salvar los puestos de trabajo de las 300 familias que dependen de nosotros. Martínez me miró con los ojos muy abiertos. ¿A cambio de qué? Preguntó. A cambio del 51% de las acciones. Dije. Y de la presidencia del Consejo. Hubo un momento de duda. De orgullo herido. Aceptar que una mujer, una ama de casa, los rescatara. Pero miraron los números. Miraron la realidad. No tenían elección. 1 a 1. Levantaron la mano en señal de aprobación. Ese día. No me senté en la silla de Nicolás. Pedí que trajeran una silla nueva. No lo hice por poder. Créanme. A mi edad. El poder cansa. Lo hice porque esta empresa es la herencia de mi hija Lucía. Y porque no podía permitir que la arrogancia de un hombre destruyera el pan de tanta gente inocente. Cuando firmé el acta de la reunión. No firmé como la señora de la Vega. Firmé con mi propio nombre. Adriana Valdés. Y al ver mi firma allí. Sola. Sin la sombra de nadie. Sentí que por fin. Después de tantos años actuando detrás del telón. Había salido a la luz. 10. Han pasado 5 años desde aquella tarde en la sala de juntas. Ahora paso mis días en esta casa. Pero ya no es una jaula. He cambiado los muebles oscuros por sillones de lino claro. He llenado el jardín de hortensias. Ya no dirijo el Grupo Nebula. Contraté a un gestor profesional hace un año. Mi hija Lucía ha vuelto de Londres y está aprendiendo el oficio. El legado de los Valdés está a salvo. Nicolás no fue a la cárcel. Su condena fue suspendida por falta de antecedentes y por su edad. Pero perdió todo lo demás. Su reputación. Sus amigos del club de golf. Su dinero. Vive en un pequeño apartamento a las afueras de Madrid. Sé que su salud es delicada.
Cada mes. Le envío un sobre con dinero a través de Elena. Es suficiente para pagar sus medicinas y su alquiler. Él no sabe que viene de mí. Y yo prefiero que sea así. No lo hago por amor. Lo hago porque la compasión es lo único que nos diferencia de las bestias. Pero nunca voy a visitarlo. Esa puerta está cerrada para siempre. Ayer por la tarde, don Tomás vino a verme. Nos sentamos frente a la chimenea, con una copa de vino tinto en la mano. Le hice la pregunta que había guardado durante años. Tomás, le dije, ¿por qué te arriesgaste tanto por mí aquel día? Podrías haber perdido tu licencia de notario. Tomás miró el fuego. Sonrió con esa calidez de abuelo que tiene. Adriana, dijo. Nicolás siempre pensó que él era el sol que iluminaba esta casa. Pero yo siempre supe que tú eras la gravedad que impedía que todo saliera volando. Ayudé a la persona que sostenía la escalera. No al que se subía a ella para que le aplaudieran. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Y al mirar las llamas, entendí 3 cosas. Primero, entendí que Nicolás no cayó por falta de dinero. Cayó por su arrogancia. Caminaba mirando tan alto que se olvidó de mirar donde ponía los pies. Creyó que yo era invisible. Y tropezó con la única piedra que él mismo había despreciado. Segundo, comprendí que su traición no fue culpa mía. Él no buscaba una mujer mejor. Buscaba un espejo. Se sentía pequeño a mi lado. Y necesitaba a alguien que le hiciera sentirse gigante. Mi fortaleza no le daba paz. Le daba miedo. Y tercero. Y esto es lo más importante. Mi victoria no fue quitarle la empresa. Ni recuperar el dinero. Mi victoria fue que no permití que su odio me convirtiera en una persona amargada. Mantuve mi dignidad. Me fui sin dar portazos. Y seguí siendo yo misma. Ahora, mientras el sol se pone sobre los tejados de Madrid, me siento en mi jardín. El aire es fresco. Se escucha el canto de los pájaros. A veces me pregunto, ¿soy feliz? La felicidad es una palabra muy grande. Quizás la felicidad completa es un cuento para niños. Pero respiro hondo. No tengo miedo. No tengo secretos. Y no tengo que pedir permiso a nadie para existir. No. No sé si soy feliz del todo. Pero esta noche, mientras veo caer la tarde, sé que soy libre. ¿Y eso? Queridos amigos, eso es suficiente. Y aquí, en la quietud de mi jardín, termina la historia de Adriana. Y de Nicolás. No les pido que juzguen mis decisiones. La vida es demasiado compleja para dividirla simplemente en blancos y negros. Quizás algunos piensen que fui demasiado dura al no visitarlo. Otros, quizás crean que fui demasiado blanda al ayudarle en secreto. Solo espero que, al escuchar mi voz, se hayan sentido un poco menos solos en sus propias batallas. Y que recuerden que la dignidad es el único tesoro que nadie nos puede arrebatar si algo de lo que dije hoy tocó una fibra en su corazón. O si alguna vez han tenido que elegir entre la justicia y la compasión. Me gustaría leerles en los comentarios. Sus palabras son la compañía que llena el silencio de esta habitación, si esta historia resonó con ustedes. Les invito a dejar un me gusta. O a compartirla con alguien que necesite escucharla, y si desean seguir caminando conmigo por estos senderos de la memoria. La puerta de nuestro canal. Silencio y venganza. Siempre estará abierta para ustedes. Suscríbanse para que no perdamos el contacto. Por ahora, me despido. Pero la vida sigue.
Y con ella, nuevas historias que merecen ser contadas. Cuídense mucho. Hasta nuestro próximo encuentro. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.